Empezamos. Entonces empezamos a trabajar sobre simulación de túneles de dovelas. Bien. Una máquina tunelera, una máquina para construir un túnel mecanizado es un equipo más o menos como el que se ve en la pantalla, en el cual hay un disco circular, obviamente, que gira, accionado por unos motores potentísimos, y al girar muele el terreno y que está mezclado con agua, más algo de material que es agua y espuma que se inyecta en esta cámara, queda todo el terreno molido. Acá está el terreno que tenemos que excavar, y este terreno molido es extraído con este tornillo sin fin como suelo. O sea, aquí hay gradiente de presión importante. Acá está la presión del agua y del suelo en el terreno, y acá afuera no hay nada. Cae aquí a una cinta transportadora y se va por la cinta transportadora. Esto es cómo funciona una tunelera. A nosotros ahora nos va a interesar modelar las secuencias de eventos que hacen que esta tunelera avance hacia allá y vaya instalando estas, que son las dovelas, los anillos de dovelas. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Con unos pistones, acá hay uno, que se apoya contra la última dovela, la máquina se fuerza contra el terreno mientras gira, va comiendo tierra, la tierra cae acá, la saca el tornillo y la máquina avanza. Cuando la máquina termina de avanzar, para. Estos pistones se retraen y queda el espacio por donde la propia tunelera coloca el anillo. Después los pistones se apoyan en el nuevo anillo, formado por dovelas, y la máquina vuelve a empujar y avanzar. Bien, para simular todo esto con modelos numéricos, tenemos que simular las diferentes etapas, que son muchas, digamos. Hay una etapa en lo que tenemos en el frente es la propia tunelera, y la presión que ejerce sobre el frente es la presión que ejerce esta cabeza de corte y sobre todo el fluido que hay dentro de esta cámara. Y después hay otra parte en la que se inyecta grout, o sea, pasta de cemento, en el espacio que queda entre el anillo entre el anillo de hormigón y el suelo, y eso es lo que aquí se ve como grout lateral. O sea que es una cosa bastante compleja la modelación de esto. Vamos a empezar por la cosa más simplificada de todas, que es hacer la modelación en 2D. Entonces, si queremos modelar un túnel en 2D, las cosas que no podemos dejar de tener en cuenta es que la tunelera es más grande que el anillo que deja, por lo que siempre hay una pérdida de sección. Déjeme dibujarlo de esta manera. Yo tengo un anillo, una cabeza giratoria que tiene este diámetro, y el anillo que se coloca atrás tiene un diámetro menor, por dos razones. Primero, porque la tunelera pasa por afuera del anillo giratorio, porque el anillo giratorio lo estoy empujando desde adentro con la máquina, lo estoy empujando acá. Así que el anillo tiene que ser menor para que quede dentro de la tunelera. Pero además, la tunelera es cónica, porque si no, no puede girar. Si la tunelera fuera un cilindro perfecto, va recto y no puede doblar. Para que la tunelera pueda simplemente dar curvaturas, es cónica. Así que la tunelera es cónica, tiene un espesor, y acá adentro van los anillos. Quiere decir que entre el diámetro de la excavación y el diámetro exterior del anillo queda un espacio anular. Ese espacio anular se llena con grout, con pasta cementicia. Bien, todo eso. Vamos a poner una cuenta. Hacemos una primera excavación del diámetro de la tunelera. Aquí activamos unas ciertas placas. Estas ciertas placas lo que hacen es simular a la tunelera, no a las dovelas de hormigón. Luego, para modelar el hecho de que la tunelera es cónica, necesitamos achicar esta placa. O sea, a estas placas le imponemos un delta epsilon de contracción. Disminuye la longitud de cada una de las placas y por lo tanto obviamente disminuye el perímetro, el radio, y la cosa se achica. Ante esta situación pueden pasar dos cosas. O el suelo se queda afuera,
porque se autosostiene, o el suelo se derrumba sobre la tunelera. Dependiendo de los parámetros del terreno, podemos tener el suelo simplemente afuera o derrumbándose. Si nosotros queremos simular, forzar a que el terreno se derrumbe, podemos simplemente aplicar una contracción volumétrica al terreno en vez de aplicar una contracción volumétrica a la placa. O sea, se puede aplicar una contracción volumétrica a todo esto como clúster, como sección completa del sólido. Bueno, una vez que hicimos esto, ahora nos queda, ya hicimos la excavación, ya se achicó, ahora vamos a aplicar una presión de adentro hacia afuera que tiene que simular la pasta de cemento que inyectamos a presión en el espacio anular. Y eso lo podemos hacer desactivando nuevamente estas placas y activando una presión interior, que puede ser una presión de fluido si es que pongo elementos de interfaz impermeables acá, o sea que convierten la presión de fluido en una presión efectiva, o simplemente como una carga distribuida que sea la presión efectiva equivalente a este grout. Y ahora nos queda volver a activar las dovelas e interfaces y quitar la presión interior. Es importante darse cuenta que todo esto en realidad lo hacemos siempre con el mismo elemento de placa, o sea, no tenemos dibujados un elemento de placa grande y otro más chiquito adentro. Es siempre el mismo, pero tenemos que modelar esta secuencia porque son las que controlan las solicitaciones en el anillo de sostenimiento. Hicimos el primer modelo de esto, hice yo el primer modelo de esto en el 2001 para un túnel que nunca se construyó. Esta es la mallita de aquel entonces. Y salió de estas cuentas en las cuales la presión del grout y la contracción, o sea, cuánto admitíamos que se redujera, voy para atrás, cuánto admitíamos que se redujera el volumen del túnel por el suelo que se derrumba por la conicidad de la tunelera, bueno, eso es lo que se reduce el volumen por conicidad de la tunelera, esto es la presión del grout, estos son los desplazamientos que salieron, desde 12,1 para adentro a 4,4 para afuera, digamos, cosas así. Y en aquel entonces, ¿verdad? Y estas eran las solicitaciones que salieron con esa cuenta. Y esto es lo que más o menos lo que se podía, y no muy distinto de lo que se puede hacer en un modelo simple 2D, en el cual un túnel hecho con una tunelera se representa simplemente por un círculo. Ahora vayamos un poquito a las cosas que quedan mal modeladas, las que quedan mal descritas. La primera, cómo funciona las inyecciones. La realidad es que cuando uno está haciendo un túnel con TBM y coloca el anillo, el grout no se coloca como una presión uniforme exterior, que es lo que representa la fuerza que nosotros ponemos. El grout se coloca como un fluido de Bingham con alta resistencia al corte para baja velocidad de formación, es un material viscoso, que además tiene resistencia al corte basal, y entonces se coloca a través de 2, 3, 4 de puntos de toberas de inyección. En los análisis nosotros estamos asumiendo que el material con el cual estamos haciendo la inyección, la pasta de cemento, va a tener una distribución de presiones básicamente hidrostática, ¿vale? Nosotros le fijamos la presión con la tobera en una posición y hacemos el milagro de tener este triangulito. Cuando uno mide, debido al hecho de que el material tiene viscosidad y tiene resistencia al corte, muy baja, pero resistencia al corte al fin, el grout, ocurre que para el fluir alrededor del anillo pierde presión. Entonces lo que asumimos como esta distribución de presiones es más parecido a esto cuando lo estamos midiendo. Entonces, finalmente, la presión que queda alrededor no es uniforme y depende de la deformación del terreno y de la ubicación de los puntos de inyección. Hay un muy lindo trabajo hecho por Besuijen en 2017 en el que muestra cómo le queda la distribución de presión
en la vertical en función de si inyectamos por la tobera en cabeza, top, que es esto, o si le inyectamos por acá abajo, bottom, que es esto. O sea, si le inyectamos por abajo, acá abajo queda aquí, si le inyectamos por cabeza queda aquí, o sea, esto es lo que se ve alrededor diferente de la hipótesis de que es un fluido perfecto, que daría lo mismo por donde inyectemos, simplemente, ¿no? En este mismo trabajo, Besuijen muestra que hay más cosas más complicadas durante la colocación del growth, que también nos impactan en nuestros modelos. El growth, que es cemento y agua, pierde humedad hacia el terreno. O sea, consolida, es una mezcla de un polvo que se está hidratando, que es el cemento, con el agua, y parte del agua se pierde hacia el terreno y el material reduce su volumen tan simple como eso, consolida, y por supuesto queda muchísimo material que digamos, la pasta queda, no es que consolida completamente, pero se pierde algo de material con el tiempo, y además ocurre que a medida que la máquina sigue avanzando y se aleja, y el anillo queda libre y empieza a interactuar con el terreno porque se aleja del frente, el anillo en un inmerso en el growth que todavía está endureciendo, se deforma. Entonces aquí están en punteado, colorado, la estimación de la deformación del anillo si inyectamos por abajo, y en negro sólido la estimación de la deformación del anillo si inyectamos por arriba. O sea, si colocamos el grow por la tobera de arriba o por la tobera de abajo. Lo mismo para los asentamientos, y esto es, para este caso particular, en la los asentamientos medidos en la dirección perpendicular al túnel, o sea, es el túnel que está siendo construido acá, y para este ejemplo, 20, 40, 60 metros no había ningún impacto, a 20 metros, el impacto que sale calculado es muy diferente si inyectamos por abajo o inyectamos por arriba en un mismo modelo con los mismos parámetros. Así que imagínense que cuando estemos calibrando nosotros un modelo de una tunelera y vayamos a terreno y nos dé diferente, recordemos que quizás no hicimos una buena hipótesis simplemente en cómo se coloca la pasta de cemento alrededor del anillo. Y todo esto es lo que podamos hacer en 2D. Y ahora vamos al frente, pero el frente es 3D. Entonces la secuencia en el frente, lo que podemos modelar es, desactivamos la placa de suelo, que son estas, ¿no? Quitamos el volumen, ¿no? El pedazo de cilindro de lo que vamos a avanzar. Imaginemos que avancemos 2,65, que es un buen tamaño, no sé, o 2 metros, 1,50 m, algo así, que vamos a avanzar aquí. Bueno, avanzamos una cierta cantidad, desactivamos todo el volumen de suelo. Sacamos el agua interior, pero la cosa no queda en equilibrio. ¿Qué hacemos para poner equilibrio? Bueno, lo primero que hacemos es encender las placas, y estas placas representan ahora a la tunelera. Y además ponemos una presión en el frente que representa a la presión de la mezcla de agua y suelo que hay en la cámara que está exactamente detrás del disco de corte. Esta es la presión en el frente dadas por la tierra ya molida, ya excavada, y en los laterales está el escudo. ¿Qué sigue? Bueno, sigue aplicar grout, o sea, la pasta en el lateral. Y eso lo hacemos solamente en el ancho de la última dovela, y esta es otra carga que se aumenta hasta alcanzar la presión con la que estábamos inyectando. Y esto es lo que tendría que tener una distribución no uniforme, pero típicamente siempre se pone uniforme, la distribución de presión lateral. Y una vez que uno puso eso, tiene que activar las dovelas. Pero esta y estas son las mismas placas, pero estas tienen que tener la rigidez de la dovela, estas tienen que tener la rigidez del escudo, o sea, la propia TDBM, y acá las necesito apagar porque si no voy a aplicar esta presión como fuerza distribuida sobre la sección de
la placa estructural y obviamente no va a llegar nada al terreno. Así que tengo que prender esto, dejar apagado esto, prender esto, aquí poner la presión del grout, acá no se pone ninguna presión y acá se pone una presión solo hacia adelante que es la que sostiene vertical el terreno. Todo eso son las cosas que vas haciendo en cada paso que vas avanzando. Cada paso que vas avanzando, esto se excava un poco, esto se mueve, esta rajadura se mueve un poco para adelante y así va avanzando la excavación de la TBM. Eso es lo que modelamos. ¿Y qué pasa que lo que realmente pasa en el frente de una TBM? Bueno, volvemos a Besuijen, 2017, y él mostró, hizo un trabajo precioso. Lo que hizo fue, en una excavación real con TBM, puso unos cuantos sensores alrededor y adelante de la máquina, de la propia máquina excavadora. Y entonces vio que cuando la máquina gira y avanza en arenas, la propia presión que ejerce la máquina sobre el frente para avanzar hace subir significativamente la presión de poros. Guarda, no son tan grandes los números, esto es 150, esto es 165, lo que crece es 15 kPa, en este ejemplo, pero es una medición real. Entonces, mientras estaba perforando, o sea, la máquina estaba girando y avanzando, en el frente, no en la propia máquina, adelante de la máquina, en el frente, con un piezómetro, se medía esta presión. En el momento que la máquina deja de girar y para, ¿qué es lo que hace la máquina en ese momento? Retira los gatos, pone el anillo, aprieta otra vez con los gatos el nuevo anillo y empieza a arrancar. Todo el tiempo que retira los gatos y pone el anillo, la presión del agua en el frente cae hasta la presión hidrostática, lleva un tiempo y cae, estamos hablando de que lleva un tiempo en términos de, en el caso de estas arenas, un par de horas nada más, y cae. Entonces, cuando uno mira la secuencia completa, entonces aquí la tienen, van, excava, la máquina excava. Cuando para hacer la operación de agregar una dovela, cae la presión, vuelve a excavar, vuelve a caer la presión, o sea que voy para atrás. Lo que hemos puesto aquí como una carga uniforme, presión distribuida uniforme, en realidad no es así. En realidad tiene una componente de presión efectiva y también una componente de presión también efectiva, pero debida al gradiente al flujo del agua. O sea, hay una componente en la cual ponemos agua y espuma a presión que está fluyendo hacia afuera, entonces al fluir se convierte en una presión efectiva, pero en el momento que paramos, dejamos de producir espuma, y cuando dejamos de producir espuma, de inyectar espuma, la presión cae. La presión cae, acá se inyectó, pico, después cae. Lo que hay en este gráfico es interesantísimo. Es para 3 de los sensores de esta máquina, lo que estuvo registrando y cómo va cayendo la presión en la cámara cuando dejamos de inyectar espuma. Si cae la presión de la cámara, el suelo que está adelante, voy para atrás de vuelta, el suelo que está acá adelante, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás para ver la máquina, el suelo que está acá adelante pierde la presión que la que está cayendo, que está acá adentro, y entonces este suelo se deforma. Todo eso no puede ser capturado por esta cosa tan simple. Habría que hacer algo muy complejo en la secuencia de carga de estas cargas azules que están acá para tratar de reproducir algo de esto, y eso no es el estado de la práctica, no es lo que se hace, o por lo menos no es lo que yo veo habitualmente. Aquí tenemos el ejemplo del cruce de un túnel debajo del otro, en el cual nosotros tenemos una presión aplicada. Esta es la presión que nosotros ponemos en el fuente y nos falta tener en cuenta la contracción. Estamos avanzando, este es un túnel hecho y aquí estábamos avanzando con un segundo túnel. Tenemos acá la presión aplicada, aquí tenemos una contracción y como como el escudo es cónico, a medida que vas avanzando, la contracción va siendo cada vez más grande, o sea, la contracción puede ser cónica.
Y después esto que está acá dibujado como alternativa es como alternativa a imponer la presión de growth. Lo que hemos intentado y podés hacer es imponerle un aumento de volumen a este clúster de suelo. Al obligar al clúster de suelo a aumentar de volumen con la placa de estructural activada, no queda más remedio que desarrollar una presión. ¿Qué presión desarrolla? Es un resultado de la rigidez del material y de la cantidad de aumento de volumen que le imponemos. Pero como nosotros sabemos qué inyección estamos poniendo, siempre podemos calibrar el aumento de volumen que ponemos acá para que nos dé la presión esta. O sea, la presión del growth la podemos simular como una carga en la zona en que apagamos las placas o dejando las placas prendidas, aumentando un poquitito el volumen del suelo que quedó inmediatamente del lado de afuera. Ojo, no aumentamos el volumen de todo atrás, ¿eh? Aumentamos este y en la siguiente etapa aumentamos el que está acá y en la siguiente que está acá y esto va avanzando en esta dirección. Con esta cuenta, ahí tienen la dirección de avance y cómo van quedando las solicitaciones en nuestras propias dovelas. Esto es la presión de contacto entre las dovelas y el terreno, desplazamientos, normal circunferencial, normal longitudinal, momento circunferencial. Y esto es la semiviga, que en realidad es un caño, ¿no? Que representa al túnel que nos estamos cruzando por arriba. Entonces, ahí estamos, nosotros estamos pasándole por abajo al túnel de arriba y se produce un asentamiento que es el que se ve en este dibujo, y eso produce en el túnel de arriba compresión y tracción, y lo que ven acá rojo y azul es algo que tendría que hacerles acordar a Bernoulli Navier. Más o menos así, o sea, para ustedes con todas las cosas que ya han modelado a esta altura del curso, esto es solamente un poco más. Con estos tips tendrían que poder razonablemente hacer un primer modelo y después es cuestión de jugar, tomando decisiones numéricas y también de jugar un poco con las etapas para, digamos, hacerse una idea de si uno está haciendo algo que esté en rango, que esté razonable. Esto es lo que hemos hecho en los últimos dos trabajos sobre este tema nosotros. Última filmina, esto sacado de la bibliografía. Alguien agarró, creo que es Abacus, e hizo algo atroz, ¿no? Realmente están dibujados en la mallita hasta los pistoncitos. Y tenés capas y capas de elementos, no sé cómo hacen para que funcione, yo no conozco bien este software en particular, pero tenés el terreno de afuera, una capita y otra capita, acá se ven mejor, una capita y otra más adentro y otra más adentro, y estos son realmente elementos finitos. No sé cómo hacen para que esto funcione, pero bueno. Este vendría a ser el escudo de adelante, el escudo de atrás, acá debe haber algún elemento de contacto, no lo sé. Y acá va el anillo en color gris, y acá en colorado está el grout que todavía está fresco, y acá está el grout que ya endureció. Madre mía, esto es un orden de magnitud más grande de lo que yo nunca he hecho, o de lo que nosotros nunca hemos hecho, y no me imagino cómo hacemos para calibrar todas estas cosas, pero en todo caso quiero que sepan que todo esto existe y que hay diferentes aproximaciones, diferentes tecnologías y que van a encontrar diferentes tecnologías para simular el funcionamiento de los túneles de dovelas. Esta es la única clasecita que damos sobre cómo cómo modelar un túnel de dovelas. Comprendan que son mucho menos populares que los túneles NATM, que los hemos hecho muchas veces, y la probabilidad que ustedes tengan que modelar un túnel de dovelas es relativamente menor que la de un túnel NATM, y con la información que está contenida en estas 12 filminas, más o menos van a hacer las cosas como las hemos hecho nosotros. No sé si hay alguna consulta. Ok. Felipe, decime que estás ahí, o alguno de No, ustedes. no hay consulta, Alejo. Dale, bárbaro. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar un ejemplo y vamos a hablar del túnel del lote 3. A ver cómo está acá.
Y este es un túnel que ya está terminando, se terminó la construcción del túnel y ahora se están haciendo obras auxiliares, en este momento una obra en marcha. Es un túnel de 10 kilómetros adentro del río, más 1,5 de kilómetros donde se pusieron unos caños que llegaron al lecho del río. Es un túnel que tiene 4,3 metros de diámetro interior, con dovelas de 30 centímetros de espesor y 1,4 metros de longitud, y tienen una presión interior de 57 metros de columna de agua, dada por esta cámara de carga que está llena, y la exterior, que es el río, de 43 metros de columna de agua, de manera que tiene más presión adentro que afuera de agua. Entonces, como la presión interior es mayor a la piezométrica exterior, hay un riesgo de que el terreno no confine adecuadamente a los anillos y que los pernos que unen a los diferentes segmentos queden a tracción, y si quedan a tracción, que se rompan a tracción. Es un problema difícil para diseñar y para modelar. Aquí está el perfil estratigráfico del problema. El túnel estaba diseñado para correr todo dentro del puelche. En algunos lugares se iba a encontrar con algunos suelos de transición y acá en el final algún poquito de suelo del pospampeano, pero en principio era un túnel que tenía que correr en arena y la máquina fue diseñada para que el túnel fue diseñada para excavar arenas. Bueno, por supuesto se hicieron un montón de análisis, trabajó muchísimo Halcrow y en particular el ingeniero Rodolfo Aradas. Hizo la mayor parte del diseño la hizo él, o el diseño lo hizo él. Nosotros entramos solo a hacer algunas verificaciones con algunos modelos y un poquito de apoyo durante la construcción, pero no somos los autores del diseño de este túnel. Bien, aquí hay diferentes secciones donde pueden verse. Este verde son las arcillas miocénicas de la formación Paraná, esto es las arenas de la formación Puelche, suelos de transición y los barros del lecho del río. Diferentes potencias de los diferentes estratos en diferentes progresivas. Bueno, no tiene sentido. Esto lo tienen impreso y son números. Y ahora, esto lo manejamos con modelos 2D y 3D. Un modelo 3D es un modelo caro. Entonces uno no hace modelos 3D de todo con todo. Lo que se hace es calibrar la secuencia constructiva con las presiones de sostenimiento en el frente, presión de espuma, o sea, de EPB y de growth, para calibrar cuánto es la relajación del terreno durante la excavación y con eso tener cómo calibrar el parámetro beta de los modelos 2D. Y después con el parámetro beta, o sea, cuánto es la relajación 2D que hay que poner calibrada con un modelo 3D, se hacen infinitos cuentas siempre 2D de deformación, de solicitaciones y todo esto. O sea, todo lo que viene después de la calibración inicial en 3D se hace en 2D. Presión en el frente, acá está la carga, que está aquí, una carga lineal en el frente de excavación que se mantiene constante durante todo el proceso. Esa presión se elige, o sea, uno puede poner una presión más, como es un dato de entrada, uno puede poner una presión más alta o le puede poner una presión más baja. Aquí están las presiones medidas en los sensores, en estos sensores que están en la máquina, para algunos anillos y para otros anillos. Estos son los primeros anillos, después se decidió aumentar la presión. Y estas líneas son las presiones efectivamente medidas y la punteada acá es la presión que se usó en los modelos. ¿Cómo hacemos la cuenta de las curvas de relajación? Podemos empezar en la etapa iésima, tenemos el terreno. Siempre es lo mismo, ¿no? Y en la etapa I+1 podemos poner, sin actuar fuerzas exteriores, aplicamos una fuerza interior como fuerza. O podemos aplicar una presión constante interior, esto es lo mismo que usar M-Stage menor que 1, ¿no? Podemos poner una presión constante interior o podemos hacer M-Stage aquí abajo, o sea, lo mismo que esto, y aplicar un revestimiento que sería esta etapa que está acá. Entonces, esto es, aplicamos el M-Stage al revestimiento y lo llevamos hacia acá, o hacemos todo esto y después caemos aquí, o esto y caemos acá. O sea, o aplicamos una presión
o aplicamos un M-stage menor que 1. ¿Qué haría la presión? Ponemos un valor tal que el corrimiento hacia adentro que queda con esta geometría sea el mismo que nos dio el modelo 3D. ¿Qué hacemos con M-stage? Elegimos un valor de M-stage para que lo que se corre hacia adentro de esto sea lo mismo que se corrió en el 3D. ¿Y esto qué vendría a ser? Tratando de incluir el escudo. Calibremos M-stage. Entonces acá tenemos varias alternativas para el valor de M-stage y veamos que no dan todas igual. ¿Cuánto es desplazamiento en clave versus la presión que estamos aplicando? De este análisis, la presión constante, que es esta, la que va por abajo de todo, quedó rápidamente descartada. La idea de reemplazar al suelo por una presión uniforme, equivalente, no funcionó. Bueno saberlo. Después, lo que tenemos adelante es usar HSM o HS-Small. Ustedes saben que HS-Small es más rígido que HSM. Entonces, la misma sección calculada con HSM y con HS-Small es o azul o negro. Noten que estamos hablando de números de curvas muy diferentes valores de M-stage que generan diferentes desplazamientos en la clave y es muy diferente usar un modelo que incluye las pequeñas deformaciones de otro que no las incluye. Bien, terminamos esto y ahora jugamos con la influencia de la relajación del terreno. A mayor relajación, claramente, cuanto más permitimos que esto se relaje, mientras M-stage sea más grande, va a haber menor tensión de contacto, o sea, compresión efectiva. No queremos mayor relajación porque lo que queremos es evitar tracción de los pernos cuando el túnel esté lleno de agua, ¿no? Entonces, el túnel de dovela con presión interna termina con esfuerzo de tracción del revestimiento, así que tenemos que tratar de disminuir la relajación. Pero no se trata de disminuirla en el modelo, ¿no? Se trata de conocer el rango más probable de relajación del terreno real para estimar si el túnel va a quedar a tracción cuando se llene de agua. Que dicho sea de paso, todavía no se llenó. Aquí tenemos otra vez valores de coeficientes de relajación 0,40 y 0,60 jugando con algunas otras cosas. Por ejemplo, K sub 0 normalmente consolidado, que como ustedes recuerdan controla la relación entre deformación axial y volumétrica en el modelo HS-Small y controla también la relación de tensiones de equilibrio en compresión endométrica en HS-Small. Así que, bueno, ahí van los rangos de cómo se va moviendo en función del valor de K sub 0, que como se dan cuenta, 0,40 es negro, 0,60 es azul, cambia muchísimo, y después los demás parámetros tienen relativamente menos importancia en la distribución de las presiones de contacto. Lo que están viendo básicamente es el valor punto a punto de cuántas son las presiones que quedan alrededor de la dovela. En este otro también diferentes valores, ya muy diferentes de M-stage, valores tan altos como 1, casi 1, para diferentes valores de K sub 0 normalmente consolidado. Otra vez les hago acordar, K sub 0 normalmente consolidado es el que controla la forma del CAP en HS-Small y controla, por lo tanto, la relación entre la deformación volumétrica plástica y la deformación principal mayor plástica, que en nuestro caso tiene buena importancia, porque todo lo que nos está pasando alrededor es que nosotros estamos expandiendo hacia afuera o hacia adentro, estamos generando una contracción de cavidad que pone en plasticidad todo un anillo alrededor de nuestro túnel. Y todo eso lo hace cambiando, a ver cómo lo pongo, cambiando para un material que estamos asumiendo normalmente consolidado, que son las arenas estas, cambiando la relación entre la rigidez al corte y la rigidez volumétrica, porque entro o no entro en plasticidad primaria por compresión. Aquí lo que se ve
es las estimaciones para diferentes rangos de parámetros del esfuerzo normal y del momento flexor. Bueno, tenemos todo esto con diferentes valores de M-stage y no sabemos qué tenemos. ¿Qué hacemos? Calibremos la relajación usando el modelo 3D. Entonces, tomamos el modelo 3D y modelamos una cantidad de avance suficiente para generar asentamientos uniformizados, con lo que una sección por acá al medio es comparable con un modelo 2D. Entonces, si hacemos el modelo 3D, no hay ni M-stage, no hay relajación, no hay nada de todo eso, nos queda un asentamiento, y ese asentamiento, que nos da 18 milímetros con los parámetros medios, vamos al modelo 2D y nos damos cuenta que hay que usar un valor de 0,89 en M-stage, usando el revestimiento interior, es lo que me acuerdo que usamos, para que nos dé los mismos 18 milímetros de asentamiento en clave que nos da el modelo 3D. Así que tenemos todo esto, y de todo ese rango vemos que podemos usar un valor elegido usando el modelo 3D como base de calibración. Del modelo 3D, la tensión efectiva vertical no es uniforme. Noten estos valores, de 0 a 300. Estos son los picos de tensión que van ocurriendo porque estamos avanzando en tramos de 1,40, que es el ancho de dovela, paramos y prendemos la dovela ahí. La punta de la dovela que queda contra el frente de excavación queda mucho más cargada que la punta de la dovela que queda contra atrás. Miren la distribución de los asentamientos en función de la progresiva del túnel, y acá está bastante claro que lo que hemos modelado empieza con 21, 2,8. Acá está modelado de a 2 a la vez, 2,8 por cada avance, ¿ven? 1,4 y 1,4, 2,8, y van avanzando, y estos saltos tienen 2,8, y eso no es por casualidad, se está modelando de a 2,8 el avance de estas dovelas. Aquí pueden comparar modelo 2D contra 3D. A la izquierda, la belleza de un gráfico bien convergido de un modelo 2D. A la derecha, un gráfico con mucha peor calidad numérica porque es solo una sección dentro de un modelo 3D. Y esto es un poquito lo mejor que se puede unir uno al otro. 2D contra 3D. En desplazamientos horizontales lo mismo. Esto es 2D, esto es 3D. Están muy diferentes, ¿eh? Si pegamos a este, no podemos pegarle a este. Así no hemos logrado pegarle a ambos en esta modelación. En la tensión efectiva vertical sí, es bastante más fácil que sea más simétrico. La tensión efectiva horizontal, otra vez no tanto. El 2D prende lo mismo, es como es un valor único para atrás, y esto va a cambiar significativamente si yo me muevo una dovela para atrás en la sección que corto o no. Voy para atrás. De la misma manera que la tensión vertical salta mucho, si yo quiero calcular tensión vertical en este punto, ¿qué pasó? Que no, ahí está. Si quiero calcular la tensión vertical en este punto y de ahí la tensión horizontal o en este punto, van a ser muy diferentes, y entonces viendo qué sección elegí para el modelo 3D, puedo llegar a tener una distribución de tensiones horizontales diferente. La diferencia entre la tensión vertical, que se parece bastante, y la horizontal, es que voy para atrás, excepto en la propia corona del túnel, donde las diferencias pueden ser significativas, el campo de tensiones verticales afuera se ve menos afectado, porque es gamma por Z. En cambio, el campo de tensiones horizontales que tenemos acá es en esta zona cercana, se ve más afectado por la secuencia 3D de construcción, de excavación del túnel. Que estoy queriendo decir que cuando yo excavo y voy avanzando con el túnel, genero una distribución de tensiones hacia los costados que, modelada en 2D y modelada en 3D, deberían ser iguales, y sin embargo no lo son, porque estoy avanzando en tramos finitos y en el modelo 3D, y lo que pasa en una sección y una sección más atrás no es lo mismo
en vertical que en horizontal, o sea, una misma sección que da bien en vertical no da bien en horizontal, y si busco la de atrás que da bien en horizontal no me va a dar bien en vertical, y yo lo único que podría hacer sería tomar un promedio a lo largo de 2 o 3 diámetros del túnel en vertical y en horizontal y minimizar el error. No es lo que hicimos. Lo que hicimos fue elegir el beta que diera la mejor predicción de asentamiento vertical. Y eso quizás no dio la mejor predicción de tensiones horizontales ni la mejor predicción de desplazamientos horizontales. Ahí está la diferencia entre 2D y 3D para las distorsiones. Miren qué lindo que es el patrón de distorsiones producido por la construcción del túnel en 2D versus algo que casi no se ve nada en 3D. Así que ventajas de los modelos 2D, ventajas de los modelos 3D para este problema. No hagan solo un 3D y ya, eso no está bien. No hagan solo un 2D y ya, eso no está bien. Hay que hacer unos poquitos 3D para calibrar y un montón de 2D para ver la influencia de los diferentes parámetros, si M-Stage 09, 08, 07, si el K sub 0 normalmente consolidado cambia un poco, si la rigidez cambia un poco, si el grado de sobreconsolidación, todas esas cosas que cambian un poco para aquí y para allá, las miramos en 2D, no en 3D, que es muy caro y es muy difícil de ver. En particular, el coeficiente de contracción, ¿se acuerdan? Es aquel que indica cuánto se achica la sección del túnel porque la TBM es cónica. La reducción, por la propia tecnología de excavación de la TBM, la reducción de volumen que tengo que ponerle al clúster de suelo que estoy apagando para simular el efecto de la excavación de la propia tonelera. Miren el rango, 0,4 y 11%. Esto es una barbaridad. Es con la TBM que me olvidé, la dejé excavando y me comí un montón de suelo alrededor. Y esto es lo mejor que la bibliografía dice que se puede alcanzar. Noten que cuando uno pone una sobreexcavación gigantesca, genera un patrón de distorsión que casi llega hasta la superficie de nuestro modelo, ¿verdad? Bueno, esto nos enseña algo, nos enseña que controlar cuánta tierra permitimos que salga por el tornillo sin fin tiene impacto en cuánto va a ser la compresión final que quede sobre nuestras dovelas. La obra avanzó, algunas dovelas fueron instrumentadas y ahí podemos comparar las solicitaciones como esfuerzos normales y como momentos flexores, los puntos en los que se midió en los diferentes anillos, y las líneas son los modelos numéricos. Y es lo que hay, ¿eh? Los modelos numéricos dan algo bastante uniforme en los esfuerzos normales, pero noten que cuando uno mide, no mide uniforme. ¿Pero y por qué puede ser? Bueno, acuérdense, nosotros no tenemos una presión uniforme de growth alrededor del túnel. No sé por qué en cada una de estas secciones, si se inyectó por abajo, qué porcentaje se inyectó por la tobera izquierda y la derecha, y la mitad de abajo y la mitad de arriba. O sea, detalles de la secuencia constructiva de esa zona, de esos 3 o 4 anillos, impactan en cómo queda la distribución de esfuerzos normales en ese anillo en particular. Depende de cómo voy inyectando la secuencia y la presión del growth, por ejemplo. Además de detalles típicos del suelo, irregularidades del terreno, pero no hace falta mucha irregularidad del terreno para tener un problema de erraticidad de los esfuerzos normales, solo hace falta cambiar un poquitito cuánto volumen y cuánta presión de inyección se coloque cada una de las toberas y va cambiando el esfuerzo normal en diferentes posiciones. Para leer este gráfico, disculpen que no lo dije cuando lo mostré por primera vez, 0 es esto horizontal, el ángulo se mueve así, 360 está acá, o sea que esto es el desarrollo del esfuerzo normal y el desarrollo del momento flexor en este análisis. El momento flexor lo cosimos un poquito mejor, pero un poquito mejor. Uno de los problemas que se presentó para analizar en este túnel es el hecho de que la tunelera iba a trabajar toda embebida en arenas, pero en algún momento se decidió elevar la traza, con lo que parte de la tunelera quedó enterrada dentro de suelos de transición o suelos blandos. Así que la TBM iba en la zona final, iba a estar trabajando en esta cota, básicamente todo en arena, y hubo unos sectores donde trabajó con mucho de su sección en suelos blandos y solo la base en arena. Y esto
hace cabecear a la tunelera. La tunelera tiende a cabecear, o sea, está recibiendo diferente resistencia de un lado del otro, excava más de un lado del otro y entonces cabecea. Y además se ovaliza porque la tunelera acá es infinitamente rígida, pero la colita que queda atrás de chapa antes que el escudo sea abandonado, es solamente una cosa que tiene unos, que no me acuerdo, 15, 20 milímetros, es una chapa muy finita, que es la que acompaña y deja al anillo en contacto con el terreno. Esa se puede ovalizar. Entonces hicimos alguna cuenta sobre la corrección de cabeceo en frente mixto, todo esto es trabajo de Nicolás Lavanda. Hicimos una cuenta de corrección de cabeceo en frente mixto, si la TBM avanza en arena, ahí vamos. Si la TBM avanza en arcilla, queda razonablemente equilibrada. Si tiene 80% de arena, voy para atrás. 80% de arena es como está acá arriba, va más o menos bien. Pero si tiene 70% de arcilla y le pedimos a todos los gatos que ejerzan la misma fuerza, la TBM cabecea. Y cabecea para abajo. Se entierra hacia el suelo bueno. Entonces, para corregir esto, las cuentas que hicimos es, bueno, pongamos una distribución de presiones en el frente que represente gatos que están haciendo fuerza de manera excéntrica. O sea, que los gatos de abajo tengan más carga que los gatos de arriba. Entonces, bajando 23 y después 30 centímetros el centro de gravedad de los gatos, se logra que la TBM vuelva a trabajar. Y esto lo hicimos, por supuesto, post-mortem. Entraron en arcilla, cabeció la TBM, se ovalizó el escudo y nos preguntaron qué pasó y hicimos toda esta cuenta después, no que lo hubiéramos hecho antes por las dudas, ¿no? Aquí tienen la última filmina, que es cómo quedó la ovalización del escudo, que es la cola esta que dice TBM Tail. Esta es lo que tendría que haber salido redondita y cuando se mete en arcillas blandas, se ovaliza. Y que se ovaliza significa muchas cosas. Por ejemplo, que los cepillos de acero que están del lado de adentro de esta línea punteada y que se aprietan rascando contra las dovelas, en los lugares donde la ovalización lleva a la chapa hacia afuera, el cepillo de acero que conecta a la chapa con el hormigón pierde contacto, o por lo menos pierde presión de contacto, y te puede pasar que tenés tu dovela de hormigón, lo que debiera ser tu anillo exterior, y unos cepillitos de acero que al estar apretados permiten que pongamos del lado de atrás el grout sin que se nos meta dentro de la máquina, sin que se nos meta dentro de donde está la gente trabajando, adentro de la tunelera. Y si se nos deforma esta chapa y se pone así, acá los cepillitos quedan sueltos o queda con muy poca presión. Y cuando aplicamos el grout del lado de afuera, se manda. Y entonces ves aparecer pasta de cemento donde tiene que estar todo limpio. Y lo que es peor, los cepillos quedan todos contaminados con pasta de cemento, con lo que se hormigona entre los cepillos y después pierden elasticidad hasta que se rompe toda esa pasta de cemento y vuelven a recuperarla, que puede ser un serio problema. Es muy difícil reparar o cambiar esos cepillos. Bueno, esto fue lo que estudiamos como la ovalización de la cola del escudo cuando cambiamos de arena a arcilla durante las transiciones, y para que no cabecee, cuánto había que cambiar el centro de gravedad de las cargas actuantes por los gatos sobre los anillos en estas condiciones tan particulares. La última filmina es una de las... Este es el túnel real. Y así va. En el momento de esta foto estaba siendo construido y ahora ya está terminado, pero vacío todavía porque se está construyendo cosas en la cámara de carga. No sé si hay algún comentario que querrán hacer sobre esto, porque si no, vamos a avanzar sobre el siguiente también de este túnel para contarles cómo se instalaron los risers en el
en Por el el momento no fondo. hay yo tengo un par de preguntas, si puede ser. Dale, dale. La primera, ¿qué tipo de máquina era? Es una TBM EPB que Mm. tenía una relación de apertura relativamente grande en el frente. O sea, tenía, no me acuerdo si 40 o 50% de relación de Ujú. áreas opaca contra transparente en el disco de corte. Y no sé si es una pregunta que vale, pero si en la traza original me esperaban tener más arenas, ¿por qué fueron con un EPB? En vez de una slurry. Sí, por ejemplo. Es una pregunta bárbara. La primera es porque ahí no tenés ningún problema de control de asentamiento. Estás en el lecho del río. Si el lecho del río se asienta 20 o 30 centímetros, no te importa nada, ¿no? O sea, mientras la tunelera sea capaz de hacer el túnel, ¿para qué te vas a gastar el 40 o 45% más que cuesta una slurry? Eh, por supuesto que Mm. no es que estuviera estado mal, pero es una muy buena pregunta si tienes que hacer un túnel bajo algo que tiene control de asentamiento. Pero acá estábamos en el PAG, te das cuenta dónde estábamos, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Mientras la Sí, máquina no se caiga, no se trabe, no tenés un problema. Entonces es más barato, simplemente el EPB es más barato. O por lo menos eso me dijeron. ok, gracias. Por favor. hay ¿cómo es? Hay una pregunta de Ángel, pero antes aprovecho, Tomás, ya que estás, me interesa tener la opinión de Alejo. Tomás propuso para su trabajo final modelar ¿cómo es? La secuencia constructiva de un túnel con modelos axiosimétricos a tensión constante, digamos, calculo será una tensión efectiva promedio, y con el modelo axiosimétrico tratar de reproducir lo que está pasando en la punta de la tuneladora, digamos. Ok, o sea que como que el túnel va para arriba o para abajo. Sí, sí, es como que esto lo venden mucho los de RC2 y bueno, y lo he visto también que la gente dentro de la industria lo hace. O sea, y por eso Sí, sí, pero no. siempre con RC2 y lo que haría probar hacer con Face y más o menos ya más o menos me va saliendo. O No, no, sea, RC2 o Plasia, eso te da igual, eso no importa. sí, Lo que está diciendo que como el túnel es redondo, con modelo axisimétrico, y puedo ver el efecto del frente en 2D, asumiendo que no hay acción de la gravedad. sí, O sea, va a bajar lo mismo que suba, por decirlo de alguna manera, el túnel. sí, con Ok, una tensión de campo, o sea, una field stress sí, obviamente, constante y con gamma igual cero. Está bien. muy, digamos, todo lleno de aproximaciones. Pero No, bueno, no, no sé está si, bien, no, 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 los pero, los por qué, las disculpas, las comprendo todas, pero no está mal, me gusta que lo hagas y me va a gustar verlo. bueno, La razón por la que nunca lo hicimos nosotros es porque pudiendo hacerlo 3D no lo necesitamos, pero me parece muy no, bueno. ok, sigo con eso entonces. Mm, Gracias. Buenísimo. Después Ángel, sí. Hay una pregunta de Ángel que dice, ¿hay alguna consideración para la etapa del túnel en operación? Pregunta esto Sí, respecto a la presión interior del fluido. sí, 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 lo vamos a hablar en la próxima filmina. Me parece, ¿con cuál trabajo primero? Me parece que primero vamos a usar esta, la de los risers. Decime si querés que corte, pero me parece que no, que como aquí estamos contando acá, no están aprendiendo mucho, están solamente mirando una obra linda y después van a tener tiempo de mirarlo. Me parece que sigo de largo, así terminamos esto y lo aseguramos, ¿no? Mauro, ¿qué ves? Dale. Sí, 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 me parece bien. Ok, vamos. Los risers. Entonces, esta es la misma filmina, pero ahora vamos a hablar de esto. Había que ser valiente para desde adentro del túnel hincar unos caños atravesando primero las arenas, después los barros y metiéndose con por supuesto este tapón se pone después, ¿no? Metiéndose con el caño en el lecho del río. Para hacerlo se hicieron ensayos de CPT de cono en el medio del río, se hicieron unos prototipos para como es probar los anillos. Así que esto que ven acá atrás es un riser, este es un tacho con arena presurizada y todo esto ocurrió en el norte de Italia. No reconozco a mucha de la gente, ¿no? Pero en un lado voy a estar yo mismo, estaba por allá tirado. Ah, ahí estoy, este soy yo.
Y está buenísimo, que todo el mundo discutiendo estas cuestiones allá en el norte de Italia. Después hizo un segundo prototipo, ya para ver cómo funciona la máquina. Esta cosa blanca fue la que realmente entró en Argentina y metió los caños y los metió acá arriba. O sea, este era para ver que el riser se entrara en el terreno, este era más bien para ver que la máquina hiciera la maniobra correctamente. Esto es un túnel exactamente del diámetro del túnel que se construyó. Esto, lo salteamos, perfil geotécnico de los risers, lo salteamos y vamos al procedimiento constructivo, que es básicamente la gatea estos tramos hacia arriba y tienen elementos como para, si es necesario, inyectar agua a presión, con lo que se puede licuar localmente el suelo en la punta del riser, o también se puede abrir una válvula y extraer algo del material, sacar un poco del material y si es que se pone muy duro acá adelante. Se hicieron muy pocas operaciones de apertura y se hicieron algunas operaciones de presión, varias operaciones de inyectar agua, pero digamos en general los risers fueron hincados. Aquí tengo un videíto que me facilitó Impregilo, que se muestra muy rápidamente. Ahí está subiendo uno de los risers, uno de los tramos, acero inoxidable, 80 centímetros de diámetro, con unos O-rings preciosísimos. Ahí la máquina está haciéndolo girar, lo va a meter ahí adentro. Está muy acelerado, claro, pero igual la maniobra es bastante rápida, ¿no? Ahí están preparando todo para que la máquina enhebre un caño contra el otro. Ya estamos listos, ya está enhebrado. Ahora los gatos van a arrancar y van a mandar ese tramo para arriba. Bien. La cosa que saltó en las discusiones es, guarda, vos estás metiendo un caño de abajo para arriba, que es como hincar un pilote pero al revés, y lo estás mandando hasta arriba de todo, y el caño atraviesa suelos blandos, levanta presión de poros, y después queda todo el caño agarrado por fricción de esos suelos blandos que tienen altas presión de poros, y la disipación de presión de poros que ocurre luego de quitar el caño, ocurre bajo la tensión constante del peso del caño que está colgado del suelo. Y eso es consolidación. Entonces lo que dijimos es, bueno, con eso, porque eso va a haber una reconsolidación de los suelos remoldeados atravesados por la Inca, y la disipación de presión de poros va a significar un asentamiento. Entonces, el asentamiento que va a ocurrir, los caños van a volver a bajar. Y entonces nos preguntan, bueno, ¿cuánto? ¿1 metro? ¿1 milímetro? La idea era que el caño subiera, que el riser subiera, fuera puesto contra la dovela e inmediatamente atornillado. Pero lo que dijimos es, guarda, porque esto va a volver a bajar una cantidad de milímetros que tenemos que calcular seriamente. Y les proponemos que pongan lo que sea que vaya a agarrar el caño con una holgura que le vamos a decir nosotros, para que si el caño toca, lo haga después de haber movilizado toda la resistencia al corte de la fricción negativa, de la reconsolidación, y entonces no pase que por apretarlo demasiado pronto al caño contra el anillo se genere una carga concentrada en el anillo, momentos flexores atroces que no queremos que ocurran. Entonces simulamos el hincado y el desplazamiento lateral del terreno y la reconsolidación. Así que la instalación en sí misma no fuimos subiendo, simplemente hicimos una expansión de una expansión cilíndrica no drenada. Esto por supuesto generó desplazamiento impuesto, generó presiones de poros. Digamos, activás el elemento estructural en el diámetro nuevo que disipen las presiones de poros y permitís que se asiente lo que quiera sentarse sin ninguna limitación en la cara inferior. Como la instalación en sí misma de los risers de abajo hacia arriba es muy parecida a la Inca del cono, del CPT, de arriba hacia abajo, que también es un caño cilíndrico que se entierra, y en el cono, cuando los pusimos en los ensayos,
se midieron las presiones de poro, pudimos validar las presiones de poro generadas por los conos en el ensayo CPT con las que salen de esta simulación así medio rápida del proceso de instalación de los risers, y por supuesto eso nos permite calibrar de alguna manera si estamos haciendo bien o no la estimación de permeabilidad, que es central para poder estimar cuánto se va a sentar los risers y en qué tiempo. Entonces, analizamos con y sin creep, o sea, con soft soil model o soft soil creep model, y evaluamos los esfuerzos normales producidos por digamos, producidos en la estructura del riser. O sea, ¿qué es el riser? Es un caño largo, de 20 metros largo. Tiene un esfuerzo normal, cuyo máximo está en algún punto. Si el riser lo atornillo abajo, si le pongo un apoyo fijo al pie, el normal máximo está en el pie. Pero si al riser lo dejo colgando del suelo, como un pilote que no tiene ni punta abajo ni punta arriba, está todo por fricción, la carga normal en una punta y en la otra son las dos ceros, y el normal va a estar máximo, va a estar en algún punto intermedio, que va a tener más o menos esta pinta, la distribución de esfuerzos normales. Si no lo atornillo, y si soy tan bobo de atornillarlo al túnel, va a ser así, y este esfuerzo normal en el caño también va a ser carga normal en el túnel. Entonces, aquí está, en función de los diferentes anillos en los que se ponían los risers, que cada uno tenía su espesor de arena, su espesor de suelo de transición, su espesor de arcillas, iba a tener cada uno de ellos una cierta distribución de esfuerzos normales en el valor más alto, digamos, máximo dentro del espesor del riser. El esfuerzo normal en el propio caño no es un problema, el problema es que no nos toquen el anillo. Entonces, con la traza, antes de subir el túnel, vieron que lo subimos y se metió un poco más dentro del barro. Antes de subir el túnel, con la traza original, prácticamente todos los risers se iban a sentar 1 milímetro o 2, nada más, porque tenían mucha arena, que tenían 3, 4, 5 metros de arena entre el anillo y el barro. Y la fricción que puede tomar la arena es tan alta que puede compensar con la fricción de la reconsolidación del material que está arriba, de todo el barro que está arriba. Pero al subir la traza, cuando el lomo del túnel quedó casi en el barro, lo que era esto pasó a ser esto. Y entonces hicimos los análisis de cuánto iba a ser el asentamiento, 30 y 40 milímetros, cuánto iba a ser el asentamiento de los risers con el tiempo. Y me quedan solo 3 filminas. Esta que me llena de orgullo, que muestra nuestra predicción de mínima, nuestra predicción de máxima y lo que ocurrió en el primer mes con los risers. Después se abandonaban. Sé que algunos están medidos y hay que encontrar ahora el Excel y prolongar estas líneas un poco, pero anduvimos muy bien en cuanto a predecir el rango de cuánto se iba a mover y con qué velocidad se iban a mover se iban a reasentar estos caños por la reconsolidación de las arcillas del pospampeano disturbadas, remoldeadas por la Inca. Y entonces, ¿por qué no conviene vincular los risers al túnel? Porque si nosotros al riser le ponemos, lo dejamos libre, en función del espesor de arena, los esfuerzos normales van a moverse en este rango, son todos valores mucho más tolerables, y si lo atamos, se van a ir al valor básicamente doble. O sea, si no vinculamos los risers al túnel, los asentamientos de los risers sube de 0 a 15 a 40 milímetros, que no es ningún problema. En un túnel de 4 metros de espesor, voy para adelante. En un túnel de 4,30 de diámetro interior, que el caño que clavamos acá arriba vuelva a bajar 15 milímetros, no pasa nada. Entonces, en función del espesor de arena, podemos tener hasta 30 milímetros de asentamiento, y eso es todo, 3 centímetros. Pero, si nosotros clavamos, esto sí lo dejamos libre, se mueve y no hay esfuerzo normal, pero si lo clavamos en función del espesor de arena, vamos a tener estas cargas actuando sobre el anillo. Y estos son 2.500 kilonewtons o 250 toneladas. Y esta sección de acero que tiene, eran 30 centímetros de espesor,
tiene que comerse una carga concentrada de 250 toneladas en el punto más alto de la bóveda. Mala cosa. Entonces, nos hicieron caso, una cosa maravillosa. AISA en Prellero, o por lo menos nos tuvieron en cuenta, y no se vincularon los risers al túnel hasta que se quedaron quietos. O todavía no se vincularon. Realmente no sé si están todos vinculados o si quedaron así. Si quedan así para siempre no pasa nada. Una vez que se estabiliza no se mueve más. Alejo, tenemos una pregunta de Bárbara. Dale, Bárbara. ¿Cómo materializaron esa no vinculación entre el riser y la parte superior del túnel? Eso te lo debo. Te debo una foto. O sea, yo podría en este momento cortar la presentación y buscar la foto que le voy a encontrar. Él, en el... esa foto que es muy linda, no la tengo para vos. La dovela es así, y acá en la dovela especial se puso aquí, dentro del hormigón, un anillo torneado de acero inoxidable. Y acá tenía una placa y acá tenía un agujero para un bulón. Y después, por acá, esto tenía puesto, la dovela vino con la cabeza de perforación puesta. Entonces después se puso el primer anillo acá, déjenme borrar esta línea, se puso el primer anillo, el primer tramo del riser, y cuando tocó y empezó a subir esta tapa, que era la que tenía los agujeritos para inyectar agua, las mangueritas, la válvula por si había que dejar sacar tierra, todo eso empezó a subir. Entonces todo desapareció. No, el túnel no. Desapareció todo esto y el riser se fue de viaje para arriba, ¿no? Todo esto ya empezó a ser así. Cuando termina la operación, la cosa esta queda, necesito limpiar estos dos, la cosa esta que sigue para arriba para el infinito, quedaba acá rodeadita. Y acá estaban los dos agujeritos. Lo que dijimos nosotros es dejarlo así. Esperaron, no sé, 3, 4, 5 meses y se lo encontraron ahí. Algunos bajaron 30 milímetros, otros bajaron 5 milímetros. Y ahora toca venir con esta pieza de acero y este bulón. 6 de esas, apretaditas, y ya. Y apretamos esa, al apretar, no es apretar para que haga fuerza, simplemente hasta donde toca, toca, para que si quiere seguir bajando, a partir de ahora ya no pueda bajar más y efectivamente cargue el anillo. Pero eso que puede llegar a querer bajar más es completamente residual. Yo lo hubiera dejado sin conector, o sea, hubiera dejado esas celes con 10 centímetros de holgura, por la duda, qué sé yo, ¿para qué preocuparme? ¿Qué me importan 10 centímetros ahí? Pero bueno, eso porque soy geotécnico. Todos los demás participantes del proyecto dijeron que de ninguna manera y lo dejaron atadito de alguna manera más, digamos, un poquito más redundante. Preguntarle si ¿se entendió, Bárbara? Dice, buenísimo, gracias. Como comentario adicional, inclusive en un riser que empezó a bajar bastante, lo rehincaron para arriba de vuelta porque creyeron que estaba bajando mucho. Tenemos que agregarle a esta presentación, Felipe, un par de fotos de ese detalle, ¿no? Sí, que estuvo muy bueno. Es puramente estructural, pero es muy bonito. Mismo túnel Lute 3, vamos a hacer un poquito de retroanálisis. ¿Ve bien? Sí, sí. Hizo lo que quiso. Tac. Ahí está. Acá tenés. Misma filmina. Miren el video. ¿Y ese terrón qué es? Bueno, es que el túnel había sido diseñado para ir por arenas, pero cerca del inicio nos comimos un choque contra las arcillas miocénicas, esas que tienen 12 millones de años, y ahí se quedó trabado y está por venir más tierra. Y el pobre tipo por supuesto, esta no es la herramienta para manejar un túnel en arcillas, y el tipo estaba haciendo lo que podía. Imagínate que esto obligaba a veces a parar la excavación, había que parar el giro de la disco de corte y el avance de la tunelera porque se había estancado estos terrones de arcillas acá. Bueno, vas a decir, no importa, que se arreglará. No, primero tiene muchísimo costo el parar. Pero además del costo, el túnel había sido diseñado para presiones interiores y exteriores y en arena, y cálculos que la contracción, que el stage, en arenas, y ahora estábamos en arcilla. Entonces viene la pregunta.
¿Cómo impactan estas variaciones geotécnicas al diseño original? Entonces nos pusimos a hacer con esto un retroanálisis estadístico, que consiste básicamente en usar el Point Estimate Method con parámetros estocásticos para el ángulo de fricción interna, la rigidez, los diferentes parámetros de rigidez, la resistencia del hormigón de las dovelas y la cota del río, y hacer unas cuantas permutaciones, 64 modelos numéricos, para calcular media más o menos desvío y estimar la esperanza o el valor, digamos, más probable de la respuesta. Por ejemplo, para los parámetros de rigidez y de resistencia del terreno, estos son todos los modelos HS Small. Bueno, estas son diferentes 3 presiones de confinamiento con todas las fiestitas de parámetros que le pusimos dentro de los diferentes rangos. O sea, este que está acá colorado es el caso base. Todas estas son permutaciones y cosas por el estilo de los parámetros. Y noten que, digamos, la línea de variación no es tan grande, ¿no? Como 15-20%. Una cosa por el estilo. En cambio, con el aumento de la presión se hace mucho más grande. ¿Y por qué? Porque el ángulo de fricción interna es el que te controla. Y lo que vos querés es saber qué riesgo tenés de que los anillos te queden a tracción. O sea, a vos te viene mal que el suelo sea tan resistente como para que no apriete al anillo de hormigón. Modelo 2D, uno de los anillos, el anillo 237 de este modelo 3D. Esta simulación ya la vieron. Asentamiento de 27 milímetros con tensión efectiva media de 145 kPa. ¿Para qué todo esto? Para tener un caso base. Y ahora, un montón de curvas de relajación con los diferentes valores de los parámetros, de las diferentes permutaciones de los parámetros. Entonces, si ustedes miran esto, van a entrar que por el desplazamiento vertical que el 3D nos dice, con el valor medio, y en función de los diferentes parámetros que podemos tener para los desplazamientos, el valor de M-Stage puede ser tanto como 0,35 o como 0,65. ¿Qué estamos diciendo? El M-Stage con los valores, el modelo 3D con los valores medios nos lleva a un modelo 2D con valores medios que es equivalente a usar M-Stage, o sea, factores de relajación entre 0,35 y 0,65 para combinar el rango de los parámetros de entrada. Y lo mismo con con más razonamiento para seguir doblando hacia la izquierda. O sea, yo vengo por aquí. Estas son las respuestas posibles en azul. Esta es la medición del 3D. Vengo por acá y puedo irme desde tan mal como esto hasta mal como esto. Bajo y puedo irme, acá toco con el de arriba, sigo acá, voy, toco con el de abajo. Y este es el rango de presiones efectivas medias en 3D. Toda la zona de relajación como rango, respuesta de los asentamientos y de las tensiones inducidas por los diferentes parámetros. Ahora, ¿cómo se portó el anillo 237? El anillo 237 se portó como se ve acá. Esto es el resultado de los strain gauges. Microstrains, o sea, acá no van a ver nada. Se hacen cuentas. Entonces se termina viendo que los esfuerzos normales fueron estos. Esto es lo medido. Estos son los diferentes M-Stage. Esto es lo medido como momento. Estos son los diferentes M-Stage dentro del rango. Y entonces acá ahora vengo a contestar la pregunta que quedó recién colgada. ¿Y cómo se va a portar después? Este anillo que se portó así, se tiene que portar así. Ya el modelo está calibrado, ¿verdad? Contra lo que dio durante construcción. Ahora que sabemos cómo se portó durante construcción y habiendo hecho el rango de parámetros, ahora calibramos cómo se puede portar durante operación. Desde azul hasta colorado, todo este rango. ¿Pero por qué entre 0,35 y 0,60? Déjenme ir para atrás. 0,35 y 0,60 es el rango que elegimos como de incertidumbre en función de la incertidumbre de los parámetros que tenemos.
Así que este es el rango de comportamiento en etapa de construcción. Este es el rango de comportamiento en la etapa de operación. Entonces, invierte los momentos flexores y aumenta el asentamiento del túnel. Es el propio peso propio del agua dentro del túnel que aumenta el asentamiento del túnel, y eso pasa porque nos metimos en arcilla. Más adelante tenemos el túnel bien metido dentro de arenas. Y ahora con el túnel bien metido dentro de arena, aquí tenemos el rango de los desplazamientos, pero miren lo apretadito que queda el rango de las tensiones en la clave en función del M-stage. Eso ya no nos da una cosa tan amplia tanto en el caso de las tensiones como de los asentamientos, y el asentamiento queda básicamente apretado también en una oscilación mucho más chica. Eso da 0,35 a 0,55 de valor elegido en función de, estamos diciendo, venimos por acá, tocamos por aquí y doblamos, ¿no? Y valores de presión efectiva vertical que son casi constantes, o sea, porque esto va de acá hasta acá, y eso toca aquí y aquí, y el rango aquí es relativamente chico. Otra vez, este anillo tuvo un comportamiento medido en microstrains que se traduce a esfuerzos normales y momentos flexores en etapa de construcción, y con esto calibrado al modelo simplemente le ponemos la presión interior del agua, y en etapa de operación nos vamos a este rango. En arenas así, la probabilidad de que el túnel entre en tracción es significativa, no es nula. El túnel puede, o sea, los pernos pueden quedar en tracción. Afortunadamente, con estos rangos de incertidumbre, en todos los casos, la tracción que puede quedar es mucho menor que la resistencia de los pernos. El asentamiento es mucho menor que en el anillo 237 que estaba en arcilla. Acuérdense que acá hay una carga importante que no nos damos cuenta que está, pero está, ¿no? Al llenarse todo este túnel de agua, tenemos 430 de diámetro de todo por metro lineal de carga de agua, es un montón de agua, ¿no? Esa carga adicional es la que producía el asentamiento del túnel en arcillas, pero es casi nulo el asentamiento que nos ocurre en nuestro túnel en la arena. Estos son milímetros, o sea, básicamente cero. Bien, y ahora toca calcular la probabilidad de falla de los pernos. Con la fuerza media, con el valor medio y el desvío de la fuerza de tracción de la dovela calculada con los diferentes modelos, déjenme para atrás. Si tengo momentos anormales, hasta un geotécnico, puede calcular tensiones de tracción del lado inferior o exterior donde están los pernos en la dovela. Así que con medio y desvío se puede estimar la curva de densidad de probabilidad de la fuerza normal, que por supuesto puede ser compresión o tracción, y la tracción, si llega a este número, puede cortar el perno. Hechas las cuentas, nos quedó esta campana, y nos queda que puede haber tracción. Fíjense que incluso la media está del lado de tracción, para la sección de la arena. Está del lado de tracción, pero la probabilidad de que la tracción alcance la resistencia a la tracción del perno es del orden de 10 a la menos 5, que uno lo puede poner acá más o menos para tener una idea de lo que estamos hablando, y es una probabilidad que está del orden de la aviación comercial o de la ingeniería de precios, o sea, un valor realmente muy bajo. Aquí, haciendo todas estas cuentas, Nicolás Banda se le ocurrió hacer algo que fue genial, que es tomar los datos de la TBM, los datos de los sensores de la TBM, y ver si los datos de los sensores de la TBM nos dicen algo más. Como la TBM tiene un montón de sensores de presión, de caudal, de que se inyecta, de desplazamiento, todas esas cosas, hay una cantidad grande de datos. Fuerza de empuje en los gatos, desviaciones de la máquina, el torque, la cantidad de momentos torsor que hay que hacer para poder avanzar, volumen de inyección de Grout, y todas estas presiones en los sensores, es un montón de datos. Y si los usamos sistemáticamente, si pensamos en ellos, nos pueden dar mucha información sobre qué estamos atravesando del terreno, y por lo tanto, cuando lo hayamos atravesado, qué riesgos remanentes nos quedan en esos anillos,
solo mirando la data que la TV me está produciendo. Por ejemplo, aquí tenemos los sensores, estos sensores que están acá, 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, y ahí tenemos los resultados, están superpuestos. El 1 es negro, el 6 es colorado, y lo mismo en los demás. Y vemos acá que uno de los 6 sensores, sensor número 3, baila excesivamente, baila fuera de lo razonable, lo podemos ir descartando porque ese sensor nos está metiendo mucho ruido. Algo no andaba bien en el sensor número 4. Última filmina para mostrarle el resultado. Resulta que voy para atrás, jugando con la frecuencia, o sea, haciéndole Fourier a esta señal, jugando con la frecuencia de la señal, mirás la presión en el sensor que tiene un, ¿cómo es? Un saltito. Mirás la frecuencia de la vibración y mirás abajo el suelo que te está saliendo por la cinta transportadora. La presión del sensor y cómo vibra te está gritando que te metiste en arcillas. Bueno, vos dirás, ¿para qué querés saber eso si lo estás viendo en la cinta transportadora? Tenés razón. Para saber que es arcillas no lo necesitas. Pero para poder, sabiendo que es arcillas, para poder estimar qué presión de contacto me quedó entre la dovela y el terreno, cuánto tengo que esperar de ovalización, si me voy a tener tracción de los pernos en esa sección o no, está muy bueno tener 5 o 6 secciones instrumentadas a lo largo de 12 kilómetros del túnel y tener todos los datos de la tunelera para saber que lo que me está pasando en este momento se parece a la sección instrumentada, qué sé yo, número 3 o algo por el estilo. O sea, convertir 5 o 6 secciones instrumentadas a lo largo de todo un túnel en un conocimiento continuo o una capacidad, aunque sea cualitativa, continua, para predecir el comportamiento futuro en operación de un túnel hecho con esta tecnología. Obviamente en un túnel NATM no tenemos ningún elemento, no estamos midiendo nada que nos permita esta sofisticación, pero en este túnel sí, y esta fue una idea con la que, digamos, como después no hubo ningún otro túnel, no sabemos si lo vamos a poder volver a usar pronto, pero la idea es muy buena y es algo que vale la pena explorar más. Siempre termino con la misma filmina, que es la foto que más me gustó de las que sacamos adentro de ese túnel. No sé si hay alguna consulta respecto a nuestro back análisis y nuestro point estimate method aplicado a la tracción en los pernos de nuestro túnel. Preguntas no hay. Ángel dice, bárbaro, tremendo trabajo. Gracias. Bueno, voy para atrás y vamos a hablar de las cavernas de soterramiento. ¿Qué pasa con esta cosa que se mama? Las cavernas del soterramiento de Sarmiento. Esto vuelve a ser NATM. Y es una obra que no está construida. Estas cavernas nunca se hicieron, así que de alguna manera esto es un poquitito ciencia ficción. Pero son como diseños, son las cavernas más grandes que nos ha tocado diseñar y por lo tanto una obra linda para compartir. Las cavernas de las estaciones subterráneas del soterramiento de Sarmiento son las más grandes que se han diseñado en el Pampeano. Tienen 21 metros de ancho, 17 metros de altura y 240 metros de longitud, con una tapada de solo 8 a 10 metros. Para que lo tengan en escala, ahí está arriba a la derecha, el tamaño de la caverna. Este es el Pampeano medio, este es el Pampeano superior, este es el Pampeano inferior, el que nunca estuvo desaturado, y estos ya son las arenas del Puelche. O sea, básicamente es una enorme caverna de 20 metros de altura en un perfil de arcillas de que tiene 35, o sea, nos comemos casi todo el paquete de suelo. Bueno, este diseño con una tapada mínima que solo 1/3 del ancho, siempre uno pone el túnel un diámetro abajo de la superficie, que ningún diámetro, acá no teníamos eso, pudimos ponerlo solamente 1/3 del diámetro debajo de la superficie, y en el peor de los casos estábamos a solo 6 metros de la arena. Hay que excavar 20 metros de ancho a solo 6 metros de la arena. Bueno, acá están los espesores de los diferentes materiales. ¿Qué es lo que hicimos? Un procedimiento constructivo que trata al riesgo de que se nos caiga el techo con la misma seriedad
con la que se trata al riesgo de que se nos rompa el fondo. O sea, no abrimos mucho acá, porque si abrimos acá, la presión del agua de abajo nos puede romper el fondo. No abrimos mucho acá, voy para atrás, porque si no, el peso de esto que está acá arriba, con tan poco espesor, y siendo que este material marrón oscuro es de peor calidad, más los trenes bailando acá arriba, porque los trenes no iban a parar, no puede tirar abajo el techo. Bueno, acá tenemos el modelo 3D para validar los procedimientos constructivos. Este mouse está andando mal. Claramente no me deja ser feliz. Ahora sí. Entonces ahí tengo el procedimiento constructivo típico, que ustedes vieron este videíto en la clase sobre simulación 3D, y básicamente se avanzaba 3 veces 2 metros en la bóveda, después 3 veces 2 metros en el lateral superior, 2 veces 3 metros en el inferior y contra bóveda de 6 metros, y ahí se cerraba el análisis. Toca después hacer un cálculo de factores de seguridad frente a la falla de frente con o sin instalación de la contrabóveda, en 2 momentos diferentes de la excavación. Una cosa que dio razonablemente segura. Acá tienen la distribución de asentamientos en superficie, arriba, y esta distribución de asentamientos en superficie, por supuesto, transversal al túnel. Pero además, los asentamientos son más grandes atrás que adelante, porque a medida que nos vamos acercando al frente del túnel, este efecto 3D reduce los asentamientos. Déjenme para atrás para mirar los números. Estamos hablando de un túnel de 20 metros de ancho, 15 metros de altura, a solo 7 metros de profundidad o 6 metros, con asentamientos en el eje de la caverna de solo 25 milímetros, por el procedimiento constructivo maniático. Avanzo 1 metro, pongo 10 centímetros, dejo que endurezca el hormigón, cuando tiene tal rigidez a 4 metros, toda una secuencia muy loca, muy loca no, muy detallada, que permite controlar asentamientos hasta este punto. Esto no fue construido, no puedo probar que estos asentamientos son los realistas, pero son los mismos parámetros y técnica de análisis de muchos otros túneles un poco más chicos que fueron construidos, y esto permite ser más o menos optimista respecto de la capacidad para predecir esos asentamientos. Vamos con las solicitaciones en el sostenimiento primario. Obviamente las solicitaciones en la bóveda cambian a lo largo del proceso de excavación, y esto no es una cosa para estar jugando. La redundancia estructural es enorme, porque tenés hormigón en edad temprana, no tenés, durante la curva de endurecimiento no tenés garantía ni de la resistencia ni de la rigidez del material. No estás haciendo secciones como en CAD perfectas, estás haciendo una excavación con una retroexcavadora. Es una excavación que tiene 20 metros de ancho por 15 metros de altura, son 5 pisos, ¿no? De 15 metros que estamos excavando. Es obvio que las geometrías no son perfectas, hay variabilidades de los suelos respecto del modelo y de la geometría respecto de lo que idealmente analizamos, de manera que hay que ser redundantes. Y noten que las solicitaciones son muy chicas. A ver, estamos hablando de 65 kilonewton por metro contra 1300 normal. M sobre N, 65 sobre 1300, es un numerito la excentricidad. Si uno elige bien la secuencia constructiva y elige bien la geometría del huevito que conforma la caverna, aunque la caverna sea enorme, las solicitaciones de flexión se pueden mantener relativamente chicas. Para estudiar el riesgo estructural del sostenimiento primario, hicimos Monte Carlo. Pero claro, vos no haces Monte Carlo con elementos finitos, no hay manera. Entonces lo que hicimos fue una calibración del método de Núñez, el coeficiente de avance, eta en el método de Núñez, en función del modelo 3D, y después a los diferentes parámetros, peso unitario, cohesión, fricción y resistencia a la compresión del hormigón, le pusimos, rangos, medias y desvíos, y a jugar. Pero nota al pie, este es un análisis, es un cálculo analítico, o sea, en lo normal y el momento no está teniendo en cuenta aspectos de la redistribución de esfuerzos del conjunto caverna-terreno, si es que algún sector, no todo uniformemente, sino algún sector del suelo es peor. O sea, este no es un análisis realmente muy sofisticado, porque cuando vos tenés mala suerte, tenés un tramo, el de arriba a la derecha, el suelo está malo. No es que tenés toda la sección
perfectamente uniforme, toda caracterizada con los mismos parámetros, sean buenos o sean malos. Es la no uniformidad del terreno expresada en que a la derecha es peor que a la izquierda o arriba es peor que abajo, lo que no podés tener en cuenta en un análisis de este tipo, en donde aquí lo único que entra es los parámetros de rigidez y de resistencia del terreno, pero asumido uniforme en toda la sección. Bueno, Monte Carlo y cuentas, y terminamos con probabilidad de falla del sostenimiento primario. Aquí están los números que dieron para las dos estaciones que se analizan. Acá están todas, pero acá hay ejemplos de dos estaciones que se analizaron con un intervalo de confianza del 99%. Ahora vamos a un modelo 2D y hacemos otra vez un Point Estimate Method para analizar ya con el modelo 2D, que ya no es un túnel perfectamente circular en suelo uniforme, que es lo que hace el método analítico de Núñez, sino la sección con su geometría y su perfil estratigráfico. Y ahí tienen la distribución de esfuerzos normales dando la vuelta a la sección, que no es redonda la sección, la distribución de esfuerzos normales en el túnel y la distribución de momentos flexores. Ahí tienen las tensiones de compresión y de tracción en la sección. Y acá interesante ver que hay un punto en toda la vuelta en que dice que se alcanza la resistencia a la tracción. Pero ese punto es exactamente este, donde tenés todo tipo de compresiones y cosas raras. No sabemos si eso quiere decir que se alcanza la resistencia a la tracción en esta línea no sé realmente qué cuenta están diciendo, pero digamos, no es un lugar donde nos vamos a preocupar mucho si se alcanza la resistencia a la tracción o no del hormigón, sobre todo teniendo en cuenta que no hemos tenido en cuenta la contribución de las armaduras, o sea, de las cerchas, en ese cálculo. En ese cálculo solo se puso tensión del hormigón a compresión y tracción como si fuera hormigón simple, y la contribución de estas cerchas se ignoró por dos razones, por dos razones separadas. La primera, estas cerchas están cada metro. Entonces, si yo miro la sección que tiene 30 centímetros de espesor, tengo una cercha puesta acá, otra acá y nada en el medio. Y encima se me borra la primera. Y nada en el medio. Esta zona del medio no tiene armaduras en buena parte de los laterales del túnel. A veces tiene una armadura, una malla en la clave, en la bóveda, pero creo que en este caso ni siquiera eso estaba diseñado, o sea, solo están las cerchas con una separación tal que no te permite hacer una cuenta de hormigón armado seria. Y además, en la pata de elefante es justo donde una cercha termina y arranca la otra y se conecta con unos bulones que pueden quedar mal. Así que despreciar la contribución de la cercha para la resistencia a la tracción, sobre todo en la unión entre dos cerchas consecutivas, no es irrazonable, pero bueno, ahí está la distribución para el rango de variación de los diferentes parámetros de las tensiones de tracción y de compresión en el sostenimiento primario. Después nos tocó analizar la autopista Villaluro que nos pasaba por el lado. Acá está el modelo avanzando y acá está las patas de una de las patas de la autopista, una de las columnas de la autopista, ¿no? La cota de punta del pilote de las pilas que sostienen la autopista caen en el tercio superior de la caverna, o sea, la pila, déjenme dibujarlo para que se entienda mejor, esta es la fundación de la autopista, acá estará la otra y por arriba pasan los camiones, y este es nuestro túnel. No estamos reflejando la idea, este es nuestro túnel. Tampoco, estoy exagerando, es así. O sea, la pata nos quedaba, no sé si a medio metro de la excavación y en el tercio superior. Linda cosa, ¿no? Tener todo este suelo y excavar todo este de adentro, dejando aire a cada aire y teniendo acá la punta del pilote que sostiene una autopista en operación. Eso fue lo que nos tocó. Y ahí diseñamos, ¿no? Digamos, algunas de estas soluciones se llegaron a construir, pero nunca se pusieron en carga porque nunca se excavó la caverna. Pusimos unos micropilotes entre la pila y
la futura excavación, pusimos unos micropilotes como rejas, cuya función era mantener confinado al suelo debajo de la punta del pilote durante el breve tramo en el que nosotros íbamos a hacer una pequeña excavación de avance y poner inmediatamente el sostenimiento. Creo que se llegaron a instalar algunos de los micropilotes. Entonces acá está el análisis del esfuerzo versus el asentamiento, probando con un modelo analítico, con pilote 3D, diferentes opciones, y acá tenemos los diferentes rangos de respuesta, haciendo modelos 2D axial simétrico o 3D, modelos carga, desplazamiento del comportamiento de los pilotos de la autopista, y en el 3D ahí tienen dibujadito los 3 micropilotes. Nunca se construyó, así que esto es todo un juego intelectual. Ahí está la única manchita donde hay concentración de tensiones, porque aunque están los micropilotes puestos, el pilote cargando acá arriba me complica, porque acabo de abrir ahí, todavía no está puesto el hormigón del sostenimiento, y acabo de abrir el tramito, y ahí tengo el suelo a punto de venirse para adentro. Y es el fin de esta anécdota. Después tenemos en Aedo, la primera de las estaciones, se decidió, como el túnel se construyó y está hecho, el túnel tiene 8 kilómetros de lado, está construido hace años ahí, está parado, como no tiene las estaciones ni los accesos, el túnel no sirve para nada, debe estar lleno de agua. Pero hace años que está construido el propio túnel, pero no las estaciones. Entonces, cuando el túnel ya había arrancado y pasó por adelante de la primera estación, que fue Aedo, nos dijeron, bueno, ahora tienen que diseñar un procedimiento constructivo para hacer la estación con el túnel ya hecho. Y eso realmente es una complicación, porque tenés poco espacio anular para la operación de equipos, tenés, digamos, como está el túnel hecho, no es tan fácil decidir la forma y por dónde pasa la retroexcavadora y el camión. El procedimiento constructivo es mucho más difícil de pensar, es mucho más difícil de modelar, ¿no? Y después está el tema de desmontar esas dovelas, que son tremendas piezas de hormigón, porque el túnel tiene 11 metros de diámetro. O sea, cuando ustedes piensen en el aire, una cáscara puesta en la superficie de 11 metros de ancho, sería todo el ancho de una calle, es como que tuvieras techada una calle cualquiera, Bartolomé Mitre, si querés, aquí en la ciudad de Buenos Aires, toda con una bóveda semicircular, y hay que demoler esa bóveda, ¿eh? Y lo tenés que hacer dentro de un túnel que estás excavando. La primera propuesta que tiramos fue un tritubo. El tritubo consiste básicamente en usar la dovela existente, hacerle una intervención y construirle a los costados estas cavernas hechas a mano para poder acceder a los vagones. Y bueno, y estas son las que tienen la escalera que te sacan de la superficie. Esto se basa en un dibujo de un diseño que hicimos de la estación de Once allá en el año 2002-2003. Este no es un buen diseño, ahora que tenemos más experiencia sabemos que no es un buen diseño, hay cosas muchas para mejorar. Pero concreto, aquí está el diseño que le pusimos nosotros en la estación de Once, está construida, toda la gente que estuvo en Once estuvo dentro de nuestra estación, y fue un diseño en el que teníamos una caverna grande y unos tubos laterales. Después tuvimos una experiencia similar en la que nos tocó diseñar la estación Los Orientales en el metro de Santiago de Chile, que era una estación de doble ojo de mosca, donde primero se construía esta sección, esta excavación inicial, para poner acá una columna y construir a los dos costados las dos mitades por donde iban a pasar los trenes y los andenes. Nuestro trabajo en aquel entonces, el primero fue cambiar la estructura interior de hormigón, muy difícil de construir y de hormigonar acá, la estructura con esta forma, y pusimos una estructura de acero. Esto que están viendo acá es una columna y vigas de acero que fueron todas, o sea, el acero es estructural y después se rellenó todo con hormigón por dentro, y esta chapa con esta forma era la que recibía los marcos, las cerchas. Bueno, ahí el procedimiento constructivo que analizamos y que por supuesto todavía no fue ejecutado es tener una estructura temporaria con puntales para sostener la dovela, demolerle excavar acá y demolerle un pedacito de dovela de una longitud limitada. Así que yo excavo arriba, excavo abajo, fabrico esta estructura habiendo apenas roto la dovela y construyo este pórtico
en la longitud de 2 o 3 dovelas nada más. Voy para atrás, aquí voy para escabo arriba, escabo abajo. En esta, ahora, corto estas dovelas, construyo esto y repito. Me voy del otro lado y después voy avanzando hasta que termino. Esto solamente llegamos a hacer algunos modelitos 2D, porque para este entonces ya la obra estaba parando, así que no llegamos a estudiar con detalle toda esta secuencia en 3D, pero sí llegamos a hacer algún análisis estructural para evaluar cómo se iba a portar estas dovelas, ya ahora convertidas en la parte de una cáscara, ya esta parte por supuesto mucho más hiperestática, una parte de una cáscara más compleja del túnel final. Ustedes saben que en Buenos Aires nos exigen que hagamos estos análisis estructurales, o sea, sin usar elementos finitos para el suelo, reemplazando los suelos por cargas, así que a todo el lío de hacer la cuenta numérica toca hacer también todo este análisis estructural donde aparecen empujes, que es el coeficiente de balasto y cosas por el estilo, que de alguna manera sirvieron para hacer algunas estimaciones de cuánto pudiera ser las solicitaciones en todo este sistema. Noten el detalle, la complicación que es manejar esta unión en la que tengo una dovela preexistente que, acuérdense, por fuera tiene grout, pasta y cemento y bentonita contractado en el suelo, esto excavado, limpiar esto y hacer este refuerzo de adentro, este de afuera, unirlos con pernos de corte, todo eso con muy poco espacio, porque acá hubiera sido muy fácil hacer una cosa medio metro más abajo, pero si la haces medio metro más abajo, choca en la cabeza de la gente, porque por ahí es donde pasas con tu cabeza para subirte al túnel. Un desafío lindo. Como la primera propuesta para hacer una estación después del túnel fue el tritubo. Y la segunda propuesta es la supercaverna. Construir una caverna grande, miren acá qué grandes son estas patas para poder hacerla, construir una caverna grande alrededor del túnel. Esta sí no hubo más remedio que modelarla completita en 3D, parte por parte, primer anillo, secuencia típica. No, digamos, ustedes tienen la presentación, es cuestión de verla, acá no hay nada que yo les pueda enseñar, como qué cosas se prenden y se apagan para ir modelando, ¿no? La secuencia. Y entonces, primera etapa, colocamos un refuerzo interior. Hay que ponerle puntales otra vez, porque vos no podés caminar por acá arriba, excavar y poner una retroexcavadora caminando por el lomo de una cáscara que tiene 11 metros de diámetro y 30 centímetros de espesor, y que no fue diseñada para cargas concentradas, y vos no le puedes poner el lomo acá, esto así alegremente. Entonces, hubo que poner algunos refuerzos temporarios que se van moviendo a medida que avanzás hasta que sacás esta máquina de acá arriba, ¿no? Que acá arriba también está. Entonces, con esos refuerzos se pueden desconfinar lateralmente ¿cómo es? La dovela, el anillo, porque no, a hecha la cuenta no se va a caer. Y ahora toca ejecutar una presolera. Aquí ya acabamos de demoler este pedazo. Toda esta zona ya no tiene más túnel, el túnel está acá y la máquina está arriba del túnel todavía. Se ejecuta la presolera, después ya es cuestión de hacer, después que uno terminó esto, ya es hormigón definitivo y va cerrando todo el túnel como si ya no está más va cerrando la caverna porque ya no está más el túnel interior. Para esta cuenta, acá están las cuentas de los asentamientos y cuentas que nos digamos, diferentes respuestas que nos dieron los modelos que no tienen interés porque no se construyó. Entonces, solamente como detallecitos, para desmontar los diferentes anillos, estudiamos más de una opción, anillos abiertos y cerrados, y hacer un corte con un talud, todas cosas para ver cómo resolver este problema constructivo de cómo desarmar un túnel que está dentro de una caverna y no tenés espacio, ¿cómo sacás este suelo? Porque este suelo te quedó a 16 metros de altura, o sea, en un cuarto piso. No podés poner una máquina ahí arriba porque esta dovela ya está cortada acá. Entonces no tiene capacidad de sostener el suelo. Mientras la dovela no está, mientras la dovela el anillo está completamente cerrado, haces la cuenta. Pero cuando ya le comiste la mitad de arriba, le descabezaste y ahora es una letra U que está ahí abierta, claramente no puede soportar 16 o 13 metros de suelo encima y encima máquinas excavándole arriba. Así que este es un tema que no está del todo resuelto, ya nos tocará volver a él cuando y si algún día esta obra
se hace. No sé si tienen comentarios de esto, si no me queda solo una presentación sobre los tímpanos de esta cosa. Ángel, esta no es una gran obra, es un gran dibujo 3D. Acá no hay nada construido. En el chat no hay ninguna pregunta. Bueno, ahora la que va a ser mi última presentación de hoy y del curso, porque como les repito, el viernes que viene no estoy disponible. Pero bueno, tampoco va a quedar nada pendiente, porque cuando termine esta vamos a haber terminado los contenidos del curso, así como va. Los tímpanos temporarios para estas cavernas que acabamos de describir. Imagínenselo, es un tímpano de hormigón proyectado con anclajes pasivos de 290 metros cuadrados, o sea, el doble que el departamento en el que yo vivo. Y tiene que ser temporario, pero suficientemente fuerte como para soportar la TBM gigantesca de 11 metros de diámetro que viene y se come la máquina lo come, lo destruye, se lo traga y lo convierte en astillitas a todo este hormigón. Claro, este hormigón tiene que ser suficientemente fuerte como para que el suelo no se caiga, suficientemente fuerte como para ir aguantando la carga que le viene haciendo la tunelera, pero tiene que estar preparado para que se lo coma la tunelera. No le vas a andar poniendo unas armaduras fuertes a eso, porque la tunelera no puede tratar bien con armaduras. Así que un desafío. Para empezar, método analítico para estimar la necesidad de sostenimiento en el frente en esta excavación. Hay uno, hay otro. Es muy tarde en el curso y es muy tarde en la noche para discutir los detalles de estos métodos. Hay varios. Aquí hay otro. Se los dejamos para que los tengan. Esto es de la materia túneles, no de la materia geotecnia numérica, son cosas todas analíticas. Pero más interesante son los modelos numéricos en los que hicimos la geometría real, pero acá le metimos cosas al terreno. Sin fisuras y con dilatancia, el mejor suelo posible. Sin fisuras, pero sin dilatancia. Con fisuras, o sea, estas líneas verticales que se ven chiquititas acá, cada uno tenía una interfase, una tras de la otra, con un R de 0 a 25, y con fisuras, matándole la cohesión a las fisuras y con dilatancia. Toda una serie de juegos para ver qué nos da. Y entonces, en función de la presión de estabilización que le pusimos, porque estas cosas no soporta esta excavación de 15 por 21, no le pones sin cohesión, con fisuras, ¿sí? Y que no se caiga. Tenés que agregarle acá una presión en el frente, una carga horizontal uniforme, distribuida, para lograr el equilibrio. Y ahí lo calculamos. En función de la presión que le pones en el frente, cualquiera de estos modelos tenían sus SSR, sus factores de seguridad numéricos. O sea, si queremos algo así como 1,5, entonces tenemos que, según el modelo 1, hay que poner 7,5, según el modelo 2 hay que poner 10, según el modelo 3 estamos complicados, según el modelo 4 estamos complicados de vuelta. Bueno, es lo que tenemos. Ahora, 10 kPa, que parece poquito, 1 tonelada por metro cuadrado, por 290 metros cuadrados, son 290 toneladas que había que ejercer contra el frente con alguna estructura que dejara pasar una TBM. ¿Se dan cuenta del desafío? Poner algo que sostenga 290 toneladas es facilísimo. Son 10 anclajes de 29 toneladas. Pero el problema es que la tunelera se come el anclaje. Entonces, bueno, estudiamos el problema, los diferentes modos de falla que nos podíamos encontrar. Elegimos una presión, como se dan cuenta, bastante más alta que los 10 kPa y una coeficiente de reducción de 1,30 para todas las posibles cuentas que quieran, analíticas y numéricas, porque acá no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Y el diseño consistió esencialmente en poner anclajes pasivos, pero en el perímetro, ningún anclaje pasivo en esta vidrio, no es un vidrio porque es de hormigón, pero como un vidrio de reloj que hemos puesto acá abajo. Así que ahora tengo que ir hasta la primera filmina porque me olvidé de ponerla acá de vuelta. Discúlpenme, pero ahora la van a entender.
Y así que tenemos una cantidad de anclajes que son Todos esos anclajes están puestos están puestos para adelante, pero un poquito para afuera. No vaya a ser cosa que con el desvío se me meta acá adentro. Y toda esta zona tiene forma de vidrio de reloj, o sea, doble curvatura, es un casquete esférico plano, para que lleve las cargas a digamos, anillo perimetral, y esta zona ya es placa, y esta zona es la que está anclada. Ese fue el diseño que elegimos, no fue construido, ya lo saben, y se ve, tiene esta pinta. Entonces tenemos la zona que es plana acá abajo, acá perimetral, en donde están metidos todos los anclajes, y la zona del medio, que es la que básicamente está con un hormigón y una mallita para que se la coma la tunelera. Claro, ya que podemos, vamos a hacer un análisis de riesgo calculando SSR con distribuciones, funciones de densidad de probabilidad para la presión del frente de excavación, no 25, un rango, la cohesión entre 15 y 55 y no el valor medio, y el ángulo de fricción interna, con esas distribuciones elegidas allí, y hacer la cuenta, y entonces un análisis de toda esta cosa, usando el método de González, Núñez y Holguín, con esa distribución de parámetros, probabilidad de falla 0,53%. No es tan poca, ¿no? Es bastante alta. O sea, una probabilidad de falla relativamente alta, pero es digamos, el balance al que decidimos, digamos, ajustarnos. Lo que decidimos que iba a ser nuestra elección de diseño. La última filmina, ahí tienen arriba el zoom del sector atravesado por la TBM, que tiene una geometría de casca para no necesitar armaduras, básicamente, o tenía fibras o tenía una mallita, algo que pudiera romper la TBM, y no tiene anclajes. O sea, toda esta zona cilíndrica, esférica, cascarita esférica, es una cascarita estructural sin anclajes. Así que estamos haciendo cáscaras de doble curvatura, por supuesto todo numérico, porque todavía no fue construido, para sostener el terreno y que ejerza presión contra una TBM que ya pasó. O sea, esto ya nunca va a ser construido, porque estos tímpanos eran para que la TBM los choque, y la TBM ya se fue y ya está en Italia. Así que, hora virtual, pero me gusta, qué sé yo, me gusta la cuenta, y se las quiero presentar para que la tengan en la cabeza, que siempre podemos hacer estas pequeñas sofisticaciones, y cuando tenemos incertidumbres, cuantificarlas. Aunque no lo hagamos muy bien la cuantificación, siempre es mejor que tomar solo un valor y casarse con ese valor y tomarlo como una verdad absoluta. En geotecnia, muy rara vez uno tiene tanta certeza en los parámetros como para poder hacer una cuenta con un único valor así determinística. No sé si hay consultas sobre o comentarios sobre esta presentación. Por chat no había ningún.